Ya estamos comenzando con esta charla con el doctor Juan Ignacio Reyes, especialista en algología y manejo intervencionista del dolor, para comentar el tema Día Mundial contra la Lucha del Dolor. El 17 de octubre se celebró, estará comentando este tema completamente en vivo. Doc, ¿cómo está? Bien, buena tarde. El 17 de octubre se celebra desde hace muchísimos años el Día Mundial contra la Lucha del Dolor. Entonces es un día muy importante para nosotros porque es un día en el cual se hace presente por todas las voces que es muy importante el tratar de evitar de todos los medios posibles que alguien sufra de dolor innecesariamente. Nunca será normal vivir con dolor. Bajo ninguna circunstancia. El dolor es opcional. El dolor es una condición que hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, no tiene que acompañar a todas las enfermedades. Es decir, puedes tener una enfermedad en un estadio muy avanzado, pero eso no significa que el dolor deba de ser de la misma intensidad. Puedes tener una enfermedad como cáncer, como artritis, como lupus, como diabetes, como hipertensión, todas las enfermedades que se puedan imaginar, pero eso no significa que tu cuerpo tenga que sufrir y que tú como una persona tengas que sufrir dolor. Entonces puede una persona estar enferma, pero gracias a los avances que tenemos hoy en día en fármacos, en procedimientos intervencionistas, en terapias, no tiene por qué ser tan severo el dolor. ¿Existe una forma, Doc, de medir la intensidad del dolor? Hay muchos parámetros de medición que nosotros utilizamos. El dolor es un síntoma subjetivo y personal. Es decir, probablemente si tú recuerdas en nuestra infancia cuando nos golpeábamos, hacíamos un gran espectáculo por el dolor, porque nuestras experiencias a esa edad pues obviamente eran muy limitadas y probablemente ese haya sido el peor dolor que habíamos tenido en nuestra vida. Conforme vayamos creciendo, vamos teniendo diferentes experiencias, nos estamos enfrentando a diferentes situaciones y tal vez el mismo accidente pudiera no ser evocado con la misma intensidad, ¿de acuerdo? Es la misma persona, es el mismo evento, pasaron 25 años y probablemente tu respuesta sea diferente. Esto es porque el dolor es adaptativo, ¿sí? Depende mucho de las experiencias de cada persona. Entonces, no hay, y es individual. Si nosotros tenemos el mismo accidente, probablemente tú vayas a responder con un cierto número de intensidad de dolor y yo voy a responder si me preguntan con un número diferente, ¿de acuerdo? Porque no es igual aunque sea el mismo estímulo. Depende de algo que se llama susceptibilidad individual o lo que la gente le llama tolerancia personal al dolor. También depende de nuestras experiencias previas y de mecanismos internos de cada persona, es decir, qué tanta cantidad de hormonas o de sustancias secreta nuestro cuerpo para combatir este dolor. Y por lo mismo, la medición del dolor es algo subjetivo. Entonces hay muchos parámetros. Se puede preguntar a una persona del 0 al 10 cuánto te duele. Las personas que no entienden de manera muy adecuada los números, podemos utilizar escalas, por ejemplo, de las caritas. Los niños, hay caritas donde un niño está muy contento y un niño que está llorando, y caritas intermedias. Y podemos preguntarle, ¿cómo sientes tu dolor? Como estas caritas. Hay escalas donde utilizamos las frutas como una analogía. ¿Te duele como una nuez o te duele como una sandía? ¿De acuerdo? Entonces, diferentes parámetros de medición. También hay escalas colorimétricas, hay escalas para las personas débiles visuales y nos basamos también en la exploración de dolor del lenguaje no verbal, ¿sí? ¿Qué actitud tiene la persona? Puede ser que te diga que tiene 10 de 10 de dolor y tú lo veas acostado, platicando normal, con el teléfono celular, mandando fotografías, pues probablemente lo que sea que tenga, tal vez no es dolor. A lo mejor es otra cosa, pero no es dolor. La presión arterial, los signos vitales, la sudoración, todos estos parámetros son indicativos de que una persona está sufriendo físicamente por dolor. El hecho de que alguien sufra dolor de manera crónica o continua lo hace generar de manera inconsciente cambios físicos. Cambios físicos, me refiero a que normalmente su actividad física reduce, la persona ya no es tan activa como antes, su actividad mental se ve bastante enlentecida, porque cuando alguien tiene dolor severo o dolor crónico no piensas igual que cuando no lo tienes. Tu claridad mental, tu capacidad de resolver problemas del día a día, de resolver situaciones complicadas, se ve bastante disminuida porque el dolor afecta a la capacidad de tomar decisiones de manera consciente.
Llega a ser distinto, Doc, el dolor por una enfermedad al dolor por un golpe. Sí, el dolor por un golpe, pues obviamente es un dolor que nosotros llamamos dolor agudo. Es un dolor que te avisa que algo no está mal. Es decir, te levantas un día en la mañana, descalzo con la luz apagada y te golpeas el pie con la orilla de la pata de la cama. Entonces, pues inmediatamente buscas ayuda porque sabes que algo no está bien y el dolor te permite que tú sepas que eso no está bien, ¿de acuerdo? El dolor por una enfermedad, pues obviamente es un dolor más difícil de localizar, es un dolor que generalmente si la enfermedad empeora, el dolor empeora, ¿de acuerdo? Y si la enfermedad se agrava, pues el dolor puede cambiar de su forma, del tipo de presentación. Si antes era ocasional, ahora es constante. Si antes era bien delimitado, ahora afecta de una manera severa. Generalmente el dolor agudo por un accidente se resuelve cuando el problema desiste. Es decir, tienes una fractura, te enyesan, se resuelve el hueso y el dolor desaparece. Y el dolor por las enfermedades generalmente acompaña a la enfermedad y muchas de las veces empeora con la enfermedad. ¿Cuándo atender el dolor, Doc? Cuando es lo suficientemente intenso o frecuente como para afectar tu vida. Ese es el momento. No hay una escala, es decir, yo voy a ir con el doctor del dolor cuando tenga, en una escala del 0 al 10, cuando tenga 7 de dolor. Esa no es una buena decisión, no es una decisión correcta. Puedes tener 3 de dolor, pero de manera continua, y podemos hacer que el dolor mejore, ¿sí? Cuando el dolor sea lo suficientemente frecuente o lo suficientemente intenso como para afectar que tú disfrutes tu día, que tú hagas tus actividades físicas, que tú gastes una cantidad importante de tu sueldo en consumo de analgésicos, ese es el momento adecuado para visitar un médico especialista en dolor. Me llama la atención ese punto. Una persona tiene un dolor intenso, frecuente, y por lo general, antes de acudir con un especialista, se automedica. Sí, realmente es un gran problema para nuestra sociedad porque no hay un control en la prescripción de analgésicos. Sí. Hay muchos medicamentos que se venden sin receta en las farmacias a un lado de los dulces. Entonces, las personas piensan que por no tener un candado de prescripción significa que no hacen daño. En nuestro país, la segunda causa de insuficiencia renal es el consumo de analgésicos. La primera es la diabetes y la hipertensión, y la segunda es la automedicación. ¿Siempre será el tratamiento para aliviar el dolor los fármacos o no? No siempre. Los fármacos para aliviar el dolor pueden ser útiles de manera temporal, si la condición así lo permite. Hay fármacos que se pueden utilizar de forma crónica, pero hay otras alternativas. Tratamientos no farmacológicos, modificación de los estilos de vida para empezar, y procedimientos intervencionistas donde trabajamos directamente sobre las estructuras que generan el dolor, sobre las articulaciones, sobre la columna, sobre los nervios, sobre la médula espinal, sobre el líquido que baña los nervios para administrar diferentes agentes a ese nivel, y podemos hacer con estos procedimientos, que son infinidad de procedimientos, que las personas o reduzcan el consumo de analgésicos o eliminen el consumo de analgésicos para control del dolor. ¿Qué modificaciones, Doc, tendríamos que hacer para evitar a futuro y a presente sobre todo el dolor? Los hábitos saludables es fundamental para tener un buen control del dolor. Es decir, un estilo de vida sano, actividad física, pues obviamente si nosotros trabajamos en la computadora mucho tiempo, tener una postura correcta, ¿cierto? Descansos, todas estas cuestiones que nos ayuden a cuidar nuestro cuerpo, las articulaciones, nos ayudan también a disminuir la posibilidad de tener dolor con el tiempo. Esto es importante para la medicina preventiva, siempre va a ser lo más barato, desafortunadamente lo que menos hacemos la sociedad en general, pero siempre el procurar evitar generar algún daño a las estructuras del cuerpo va a ser lo que nos ayude a tener una vida libre de dolor. ¿Cómo concientizarlo a la gente que nunca será normal vivir con dolor? Claro, recuerden este día, el Día Mundial de la Lucha contra el Dolor. El objetivo es que ustedes, si ustedes tienen dolor, busquen ayuda. Si ustedes conocen a alguien que tiene dolor, díganle que no es normal tener dolor y que es muy importante que acuda por ayuda.
No es normal envejecer y tener dolor. No es normal tener dolor porque tienes cáncer. No es normal tener dolor porque ya te operaron de la columna. No es normal. Entonces, siempre hay una opción que se pueda hacer, y aprovechen este día, el Día Mundial de la Lucha contra el Dolor, para solicitar ayuda, ¿cierto?, para que mejore la calidad de vida de estas personas. Siempre hay opciones. Ya lo mencionó, le agradezco bastante por estar con nosotros. Maneja redes sociales y también un número de contacto. Claro, estamos en Manejo Integral del Dolor, Dr. Ignacio Reyes Torres. Ahí estamos en Facebook, Instagram, Twitter, respondiendo sus preguntas, y estoy ubicado en el Hospital Cristus Muguerza Saltillo, consultorio 234, y el teléfono de citas es 844-893-5140. Le agradecemos mucho al doctor Juan Ignacio Reyes por estar con nosotros platicando este tema. El Día Mundial de la Lucha contra el Dolor, siempre será importante tenerlo presente. Y bueno, Doc, vamos a repetir el número telefónico para que se puedan comunicar con el doctor. El número es 844-893-5140. Repito el teléfono, 844-893-5140. Doc, gracias. Gracias.